capaz de, además de preguntar al paciente qué molestias tiene, ¿no? Y eso que los un síndrome. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un síntoma que es dolor abdominal y un signo que es fiebre? Y se agrega otro signo que tengo falta de apetito. Puede ser otro muy bien apendicitis. O sea, se da cuenta que la asociación de síntomas a signos yo puedo asociar síndromes. Y los síndromes me van a dar finalmente un diagnóstico. Entonces, de eso se llama este curso, la semiología es la suma de síntomas y signos que va a corroborar que haya síndromes y estos diagnósticos. Entonces, ¿qué voy a determinar con esta final? Las diversas manifestaciones de qué? De las estas síntomas y signos. Voy a determinar qué es esto y dónde lo voy a plasmar. Es esta clase de dividir. Así es, entonces, en la clase de dividir vamos a empezar a formar síndromes. Traigo un caso clínico de un paciente que iba a la emergencia y ustedes me van a decir qué síntomas y signos tiene. Y ahí vamos a armar un síndrome. Y este síndrome que me va a llevar luego a formar un diagnóstico. Entonces, ¿qué es la semiotecnia? Es la técnica de buscar qué síntomas. ¿Y qué es la técnica propedéutica? Es la facultad o el arte de unir síntomas más signos y que formar síndromes. Y al formar síndromes, ¿qué voy a determinar? Diagnósticos, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la semiología, chicos, y el diagnóstico. Ahí está, es un síntoma, es lo que efectivamente uno tiene, manifestaciones, me duele la cabeza, me duele la barriga, me duele el pie, me duele el diente. En cambio, un signo es lo que encontramos al examinar, al tocar al paciente. ¿Ya jóvenes? Muchas veces, para ustedes, ¿cuál es su objetivo? Es propio el paciente. El signo, ¿verdad? En cambio, el signo, tengo que descubrir, por ejemplo, una mancha o un paso alto. Entonces, yo unos síntomas, los signos que tengo al final, jóvenes, el síntoma. La parte que estamos observando ahí, ¿ya? Como ya dijimos, por ejemplo, yo tengo fiebre, tengo dolor abdominal. ¿Cuántos síndromes tengo hasta ahí? Dos, ¿no? Un síndrome doloroso abdominal y un síndrome febril. Entonces, ¿qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas y signos relacionados entre sí. Tienen una fisiopatología común. Figura un cuadro clínico bien definido y obedece a diferentes causas. Por ejemplo, por ahí me dijeron, cuando yo hablé de dolor abdominal y fiebre, ¿qué puede ser? Dengue. Otra causa, ¿cuál es? Apendicitis. ¿Se dan cuenta? O sea, la asociación de dolor abdominal y fiebre puede darme varias enfermedades. Otro no puede decir mi intoxicación alimentaria, ¿no? ¿Y es válido? Sí, claro, intoxicación alimentaria. Otro me dice que es dengue, otro me dice que es apendicitis, ¿no? Y si yo le mido la presión y mide 70-40, con dolor abdominal y fiebre, ¿qué puede ser? ¿Puedo cambiar de diagnóstico? Claro. ¿Qué puedo decir que tiene ese paciente? Ojo, dolor abdominal, fiebre y presión baja. Y además, de toda la frecuencia tiene 120 de frecuencia cardíaca. ¿Qué es eso? Shock seco. Presión baja. Frecuencia cardíaca alta es la definición de shock. ¿Sí? ¿Shock por qué? De repente es una apendicitis que se ha complicado. Entonces el paciente en su presión empieza a bajar. O es una apéndice rota que hace un abdomen plano, ¿no? Doloroso, etc. Y tenemos algunos ejemplos: síndrome de insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, síndrome piramidal. ¿Eso qué es? Lo vamos a ver durante todo el ciclo. ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, respiratorio, ¿no? ¿Qué más vemos? Nervioso. ¿Qué más vemos? Cardiovascular. ¿Sí?
Por ejemplo, el síndrome piramidal, ¿a cuál pertenece? De primera neurona, neurología. Síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, cardiología. Entonces, eso sí no lo vamos a ver en el transcurso de la semana que vamos a desarrollar. Muy bien, entonces la historia clínica tiene pasos, tiene muchos partes, ¿no? La primera parte, jóvenes, de la historia clínica que se ve en todos los hospitales, bueno, ahora son manuales en el MINSA, pero ahora ya son digitales, por ejemplo. Es diferente. Por ejemplo, en ese salud donde yo trabajo es digital, pero en el hospital Las Mercedes del MINSA es manual. ¿Qué hay? Primero, una hoja de problemas de salud. Dos, una hoja de gráfica de signos vitales. Esto viene desde hace 100 años, ¿no? No se modifica. Tres, la historia clínica propiamente dicha. ¿Qué consiste? ¿Qué tiene de parte? Una hoja inicial de evolución, una hoja de terapia, una hoja de resultados de exámenes, de diagnóstico, como por ejemplo hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de lo básico. Luego que tiene una hoja de anotaciones de las enfermeras, también lo hacen manual. No sé si te has dado cuenta, en la penúltima hoja, ¿no? Tiene en el día, ella escribe de azul. En la noche, ¿qué color de la pusieron? Rojo. Color rojo. Eso lo van a ver cuando ustedes vayan a sus prácticas clínicas a los hospitales. Y al final, ¿qué tiene? Cuando el paciente se va de alta, una hoja de epicris. ¿Qué es la epicris? Un resumen de la enfermedad del paciente. Un resumen de la enfermedad. Entonces, ¿qué es la historia clínica? Es un detalle de qué síntomas y signos tiene el paciente y lo relatamos, jóvenes, en forma cronológica. O por ejemplo, ayer lo hicimos con los jóvenes de la práctica. Doctor, yo empecé hace 12 horas, hoy 6 de la mañana, un dolor abdominal ubicado en mesogastrio. Luego, 6 horas después, se fue al epigastrio. Y ahorita hace una hora, doctor, que son 5 de la tarde, está en fosa ilíaca derecha. De esa manera se detalla, de forma ordenada, cómo empezó el dolor. Hace 6 horas, 12 horas, luego 6 horas, luego una hora. ¿Me puede entender? Entonces, se llama un relato cronológico de los síntomas y los signos. ¿Sí? Pero hace 6 horas se agregó, por ejemplo, fiebre, náuseas y vómitos y el paciente no toleraba la primera. ¿A qué me estoy refiriendo, chicos? ¿A qué tipo de dolor abdominal? El dolor abdominal clásico de quién? De una apendicitis. ¿Y es médico o es quirúrgico esa apendicitis? Tenemos que pasar la cirugía para que se opere. Fácil. El 90% del diagnóstico, chicos, es por la historia clínica y el detalle de los síntomas y los signos. El 10% que me ayuda, un hemograma, ¿sí? O una ecografía, pero la cronología es lo que mata. Pero si me dicen, doctor, otro paciente ve, doctores, yo tengo un dolor abdominal hace un mes, ¿será apendicitis? Chao, lo descarto completamente. ¿Por qué? Porque el dolor de apendicitis es corto, 6 horas, 8 horas, 12 horas máximo, ¿entiende? Entonces es la diferencia de otros diagnósticos que sea o que no sea. Eso es la semiología, muy bien, ¿preguntas hasta acá, jóvenes? Bien, ¿qué más nos vamos a detallar aparte de lo que nosotros hablamos de síntomas y signos? ¿Qué más vamos a unir? Es enfermedad actual, pero la historia clínica tiene además, no sé si han visto ustedes ya en sus prácticas, en sus grupos, un examen físico. El examen físico, ¿qué consiste? Primero, en medir los signos, la expresión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ¿no? Y ver la ectoscopía del paciente, cómo se encuentra el paciente. Paciente en buen estado, en mal estado, con oxígeno, sin oxígeno, ¿no? A eso se refiere, muchachos, ¿ya? Entonces el examen físico, luego viene el examen físico por aparatos y sistemas. Por ejemplo, en semiología, ¿cómo creen ustedes que se distribuye el examen físico? Empezamos a examinar al paciente desde la cabeza hasta los pies. Entonces, ¿dónde empezamos a examinar? Cráneo. Luego, ¿dónde pasamos? Jóvenes, en esos 3 partes hay un montón de semiología.
gente habla así como 30 hojas. Cráneo, cómo se implanta el cabello. En la cara, cómo están las cejas, cómo están los párpados, cómo están las pestañas, cómo están las fosas nasales, cómo está la boca, cómo está la cavidad oral, cómo está la implantación de los dientes, qué forma tiene el elemento. En el cuello encontramos gran cantidad de semiología, por ejemplo, qué ganglios voy a marcar, cómo está la tiroides, está central, qué es móvil, qué es móvil. ¿Cómo están los vasos? Por aquí pasa la arteria carótida, la vena central. Todo eso tienen que sacar. Porque cualquier masa de la zona que yo les menciono, ustedes ya más o menos se van a diagnosticar qué es lo que tiene el paciente. ¿Ya? Entonces, en esas tres partes que les he mencionado hay gran cantidad de órganos, ganglios, vasos, músculos, nervios. Muy bien. De ahí que siga, luego de cabeza y cuello. Entonces vamos a ver 4 pasos: inspección, palpación, percusión y auscultación. Vamos a ver 4 pasos. Luego que viene, no. Y en el abdomen que vamos a ver, inspección, luego sigue auscultación, palpación, percusión y palpación al final. Cambia un poco, ¿ya? Luego que sigue, ginecológico, ¿no? Reproductor masculino y femenino. Luego que sigue, miembros inferiores. Luego que sigue, neurológico. Eso lo vamos a ver en la historia clínica de por partes, ¿no? Hoy día vamos a ver la parte general. Entonces, ¿qué es una historia clínica, chicos? ¿Para qué sirve? Para facilitar la asistencia del paciente, anotar todos sus datos, por qué viene, para qué viene, al examinarlo cómo o qué signo vital está alterado. Por ejemplo, si tengo una presión de 160, una frecuencia cardíaca de 80, una frecuencia respiratoria de 20, ¿estará grave el paciente? No, ¿verdad? Entonces lo veo, que lo vea triágico. Pero si le mido la presión del paciente a 0 sobre 0, es una verdadera emergencia, debe ser atendido rápidamente. Para ello, ¿cómo nosotros tenemos en los pacientes las prioridades? Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. ¿Cuáles son los no graves? Prioridad 3 y 4. ¿Cuáles son los graves? Prioridad 1 y 2. ¿Cuál debe ser atendido inmediatamente? 1 y 2. ¿Cuál puede esperar media hora o 1 hora? 3 y 4. ¿Ya, chicos? Y hay veces los de 3 y 4 reclaman. Muy bien, entonces la historia clínica será importante, sí. Debe ser, ojo, cuidadosamente detallada. ¿Y qué vamos a conocer por la historia del paciente completa? ¿Qué pasó con él? ¿Qué circunstancias tiene? ¿Nació por parto normal, por cesárea? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Qué pastillas toma? ¿Qué medicamentos le dan o usa? Eso para el médico debe ser un arte, porque hay que saber preguntarle, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está en mal estado general, le haremos una anamnesis interrogatoria directa, indirecta o mixta. ¿Mal estado? Indirecta, tengo que preguntar al familiar, ¿no? Muchas veces a veces está solo, o hay veces viene de un asilo, no lo conoce, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar varios tipos de anamnesis. ¿Qué es anamnesis, chicos? Es el interrogatorio que le hago o al paciente, o a su familiar, o a su acompañante. Muy bien. Entonces hay que ver la forma como yo saco datos, ¿no? A veces hoy en la mañana no me puedo familiar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que venir por la cama en la noche, ¿no? Porque regresan los familiares cuando están libres, en el día trabajan, quizás. Y en la noche recién están para yo darme tiempo y hacer el interrogatorio o sacar datos. No sé si es diabético, no sé si es hipertenso, no sé si le da una ACV, no sé. Entonces tengo que buscar esos datos. Bien, ¿qué es la historia clínica? Es un método médico, científico, legal, económico y humano. ¿Por qué es un método médico? Porque voy a sacar información que va a ser, ¿verdad? ¿Para qué? Para formar y analizar datos. ¿Qué voy a sacar? Síntomas. ¿Y qué voy a palpar? Signos. ¿Y
¿Qué voy a formar con estos síntomas y signos jóvenes? Síndromes. Y más los síndromes son reúnen, ¿qué voy a formar? Un diagnóstico. ¿Ah? Son datos, detalles. ¿Qué voy a hacer? Características de las enfermedades. Y al final, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a asociar? Diagnóstico. ¿Sí? A partir de síntomas. Eso se llama razonamiento médico. ¿Por qué es científico, muchachos? Porque yo, a partir de estos datos, voy a trabajar, como les dije, síndromes, ¿no? Para ello tengo que leer bastante qué es un síntoma, qué es un signo, cómo lo voy a asociar. En cada historia clínica voy a aprender a asociar síntomas, signos y síndromes. Y a partir de los síndromes, un diagnóstico, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Una síntesis de diferentes observaciones. ¿Qué le voy a hacer al paciente? Aquí vamos a practicar una historia clínica de un caso clínico y ustedes van a tomar los síndromes, ¿ya? Es un documento legal, ¿por qué? ¿Qué pasó si el paciente falleció? ¿Quién viene a intervenir si es que no hay familiares? Saca la historia, se llama mano digital, la sella y va a investigación. ¿Por qué ha fallecido el paciente? Por ejemplo, el paciente falleció 4 de la mañana y recién el médico bajó porque había estado en otro sitio, estaba durmiendo 6:30 de la mañana. ¿Es correcto que haya bajado a esa hora? No, mucho tiempo, 2 horas 30. La enfermera avisó y el paciente estaba con presión 30, 40, 30. Está bien potencio, ¿verdad? Esa atención debe ser inmediata. Entonces no puede durar 2 horas y media. ¿Qué avala la actuación de cómo actúa el personal médico? Y si yo hablo del personal médico, no solamente el médico, sino también la enfermera, el técnico y la parte administrativa, los 4. ¿Por qué la parte administrativa? Porque ese paciente quizás tuvo que ser referido y tiene que haber personal del sistema integral de salud para mandar un correo, por ejemplo, del hospital de enfermería regional, para ser aceptado, porque depende de la enfermería, pero no hay intensivistas ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues para poder referir. Entonces, no solamente trabaja el médico, trabaja un equipo. Porque hay parte administrativa, y por eso esa parte administrativa, los correos. Mediante correo, la administración del hospital, pues si hay camas o no hay camas, si va a ser aceptado o no. ¿Sí? Entonces, es un trabajo conjunto de varias personas. ¿Ya? Este es un pilar fundamental, chicos, ante los tribunales. Porque ¿qué pasa si el familiar denuncia? Porque falleció y denuncia negligencia. Porque va a la fiscalía, no juzgado. Cualquiera de ustedes va a hacer práctica médica, pueden ser sometidos a tribunales para ver qué si es responsable o no. Sí, sí. Es un documento médico legal. ¿Preguntas hasta acá, por favor? Económico, ¿por qué? Porque todos estos detalles, estas atenciones, chicos, demandan de uno. Así es. Por eso es que cuando nosotros atendemos, por ejemplo, en el MINSA a un paciente, ¿qué le pedimos al inicio de la atención? El FUA. ¿Qué es el FUA? Formato único de atención. Ese formato único de atención, muchachos, va a las oficinas del CIS y me permite que por cada paciente hay un desembolso. Por ejemplo, ¿cuánto es que el Estado da a los hospitales por cada atención de un paciente? 28 soles. Una atención en cualquier emergencia. ¿Ah? En consulta externa le da 25 soles. El Estado le deposita para que haya, como se dice, atención o siga la cadena de atenciones. Por una extracción de dientes, 30 soles. Por una cirugía de apendicitis, 520 soles. Y así por el estilo. Tiene un costo, pues, cada atención. Por eso que la historia clínica tiene parte económica. Humana, ¿por qué? Porque a ver, como les dije, una relación de pacientes, de médicos, enfermería, técnicos, administrativos en la atención del paciente. ¿Sí? ¿Me deja entender? O sea, no solamente el médico tiene responsabilidad, sino un conjunto de esfuerzos personal. Entonces, ¿qué características tiene la historia clínica? Económica, humana, ¿qué más? Legal, ¿no? ¿Por qué legal? Porque puede ir al tribunal, ¿no? Puede ir al tribunal.
debe ser detallado. ¿Ya? La primera medida es que nosotros cuando describamos una historia clínica, chicos, deben tener semiología. ¿Qué es semiología? Características de los síntomas y los signos. Y que esos datos sean confiables o no confiables. Confiables. Hay que hablar con el paciente, si no puede hablar el paciente con el acompañante, pero no que lo cuida, sino que vive con él. No permitir que se nos pase un dato. Por ejemplo, insulina. Doctor, muchos de los alumnos usa insulina, pero ¿qué tipo? Hay 10 tipos de insulina. ¿Con qué frecuencia le da? 10 unidades en la mañana y 8 en la noche. La NPH. No, doctor, usa insulina Lantus. ¿Cuántas unidades le da? Solamente 2 unidades por día. Entonces vamos a servir. Tiempo de vida media es 24 horas. Todos esos detalles hay que sacarlo al paciente de manera. ¿Ya? Ser concisa. ¿Qué quiere decir, chicos? Que no tenga enmendaduras verdaderas, puntual. Que no esté libre de datos superfluos, o sea, los que no necesitan, no, solamente los que me ayudan a tratar con el diagnóstico del paciente. Ser objetivo, ¿qué quiere decir, jóvenes? Que cada hecho, como por ejemplo una abdominal, a dónde se irradió, qué intensidad tiene, qué acompañantes tiene, y no puedo, chicos, dar una interpretación personal, sino, repito, como yo les enseñé en la práctica, debe tener un detalle. Un detalle, un signo, un signo. Muy bien. Preguntas con, si ustedes saben, no omitir, ser objetiva, ¿no? Jóvenes, esta análisis que voy a hacer en los pacientes, o sea, reclamar sus datos, ¿no? Qué es lo que siente, qué síntomas tiene, examinarlo yo. ¿Qué me va a dar cuando yo sumo estos dos elementos? La anamnesis más el examen físico. Me va a dar ¿qué me va a aportar? Una correcta orientación diagnóstica. ¿Qué porcentaje crees tú que solamente con estos datos apunta el diagnóstico del paciente? 65% con la anamnesis. Y si lo toco y lo examino bien, ¿cuánto más? 15%. ¿Cuánto es? 65 más 15, 80%. Casi todo. ¿Y en cuánto me ayuda un hemograma o una ecografía de abdomen? En el 10 o 20%. Poquísimo, ¿no? Entonces, ¿con qué yo voy a diagnosticar, chicos? Con el curso que vamos a prever este ciclo. ¿Con la semio? 80%. Análisis 65, 15 son. Entonces, resumiendo, ¿qué es la historia clínica? Es un documento médico legal. Médico legal, ¿por qué? Porque yo voy a recabar los datos. Y legal, porque debo, jóvenes, detallarlo bien. No debe haber enmendaduras, no debe haber borrones. ¿Por qué? Porque se interpretaría que ha habido errores en la toma, por ejemplo, de signos vitales. ¿Ya? Entonces, todos esos datos debo identificarlos bien, correctamente, chicos, para la atención del paciente. ¿Cómo debe ser esa recolección de datos? Ordenada. Empezar con los síntomas que más antiguos, ¿no? Hasta los últimos que me aparecen. ¿Ya? No mezclar papas y camotes, ¿no? Sino irlo redactando como un cuento, cronológicamente. Empezar hace por ejemplo, los síntomas hace 12 horas, luego hace 6 horas, luego hace 2 horas, luego hace 30 minutos. ¿Me dejo entender? O sea, de los más antiguos a los más recientes, ¿no, chicos? Muy bien, de forma ordenada, integral, secuencial. Y con una secuencia, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? El médico, otro profesional de salud, que brinda la atención al usuario que viene por alguna enfermedad. ¿Ah? Como les dije, ¿no? Hay dos tipos de historia. En el MINSA todavía hay manual, más trabajosa, muchas hojas se necesitan, pero vamos a salud ya no, todo está en el ESI, en un sistema integrado. Si yo te atiendo, por ejemplo, aquí en Chiclayo, esa misma historia yo lo puedo ver en Lima, vía el web. Están interconectadas todas las historias. Y si un paciente se atendió, por ejemplo, en la emergencia en Chongoyape, lo puede ver otro médico en Lima. Hay más tecnología en esa, hay más dinero, más recursos.
Ahora, por ejemplo, los pacientes pueden ser vistos por videollamada, ¿no? Hay un programa en esa salud que se llama Senate. ¿En qué consiste? Que los especialistas que hay en provincias, allá en Lima hay más o menos 120 médicos que mediante vía pantalla que están atendiendo en lugar de origen, ¿no? ¿Qué especialidades, por ejemplo? Dermatología, ¿no? Hay pocos. Cirugía de cabeza y cuello, por ejemplo, ¿no? Inmunología, por ejemplo. Alergólogo. Entonces, ¿cómo lo hace? Se atiende el paciente, saca la cita vía este sistema Senate y lo programa a los pacientes y mediante un televisor pueden atender, ¿no? Y darles sus medicamentos. Y todo eso, chicos, va a estar, repito, de forma manuscrita a mano o puede ser de tipo digital, ¿no? Que es lo más actualizado. Cada historia clínica, como dice acá, son administradas por cada IPRES. ¿Qué es una IPRES? Es una institución prestadora del sistema de salud. La papa, la vida. Bien, aquí tenemos cuáles son las partes de la historia clínica. Primero hay una anamnesis. ¿Qué porcentaje del diagnóstico de la enfermedad? 65%. De ahí viene el examen físico. ¿Qué porcentaje del diagnóstico da? 15, 80%. Ahí no hay diferencia. Luego que me formulo diagnósticos, firmo el nombre de tratamiento y el plan de trabajo. ¿Qué es el plan de trabajo? Que lo voy a sacar, un hemograma, una ecografía, una tomografía, una resonancia, etc. ¿Ya? Nosotros, ¿cuál va a ser nuestra chamba este ciclo de etapa? ¿Qué voy a hacer? Análisis más, examen físico. Tengo que medir la presión. Los alumnos de semiología tienen que llevar su tensión. ¿Y de quién es la función de medir la presión arterial? ¿Del enfermero o del médico? Del médico. Se puede ayudar, pero ustedes son los responsables. Licenciada, mide la presión. Puede voltear al licenciado y decirte, doctor, no es mi función. Y está en lo correcto. Cámbiese y dice, por favor, licenciada, ¿puede ayudarme a medir la presión? Por favor. Pero no es la función de la enfermera, por su parte, es función de ustedes. Y es mejor medir la presión de ustedes mismos que la enfermera, porque el enfermera quizás está de mala gana y no lo mide bien. Se ha ocurrido que tú, señor licenciado, ¿cuánto tiene que ser? 12 segundos. Pasa y pula, paciente, camina 3 pasos y se desmaya. ¿Sí? Le mide la presión en el suelo, porque así medimos en el piso. Yo trabajo allá también. 0/0. ¿Me ha medido la presión? No. Solo por cumplir lo he hecho. Y ese paciente puede estar en paro. Si no tiene siquiera presión. Mucho cuidado, jóvenes, tienen que ver lo que digamos son sus signos vitales. Esa es tarea de ustedes, no de la enfermera. Bien, miren jóvenes, ¿qué sacamos de la anamnesis? Primero, ¿qué debo anotar? Cuando yo voy a anotar datos del paciente clínico, tiene que haber fecha y hora. Si no, no hay una buena proporción. Anotar la fecha y qué hora hacer. A mano tengo que hacerlo. Pero más fácil, por ejemplo, cuando viene eso, cuando el sistema digital se graba la hora del paciente. No hay problema. 2. ¿Qué enfermedad actual tiene? O sea, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Por qué viene el paciente? ¿Qué siente? 2. ¿Qué encuentras en el examen físico? Signos. ¿Cómo inicia de forma brusca o insidiosa? ¿Qué curso tiene? ¿Progresivo, estacionario? ¿Y cómo ocurren los efectos, los eventos? Ya les dije, es como un cuento que va 12 horas antes de eso, 6 horas antes de eso, 1 hora antes de eso, 30 minutos antes de eso. ¿Cómo ordenar? Mejores. Además, ¿qué tengo que anotar? ¿Cómo están las funciones biológicas? ¿Y estas funciones biológicas cuáles son? ¿Cómo está el apetito? ¿Está orinando? ¿No? ¿Está defecando? ¿No? Que son las funciones biológicas. Las redes personales, generales, dotación, por parto normal, cesárea, cumple con todas sus vacunas. Fisiológicos, lo que se ha mencionado, y patológicos, ¿qué enfermedades tienen? ¿Qué notaron? ¿Qué antecedentes familiares tiene? Si el papá es diabético, la mamá es hipertensa, el abuelo murió ya se ve, esos datos son importantes. Esto, repito, ¿cuánto da? Por el 65% de diabetes. Luego viene el 15%, que es el examen físico. Primero, medimos funciones vitales, ya saben, ustedes lo tienen que hacer. 2,
hacemos un examen clínico general. ¿Cómo está el paciente? ¿Está pálido? ¿Está histérico? ¿Viene con fases de dolor? ¿Se desmayó? ¿No? Está junto el paciente, la primera de la presión, te digo, no se siente, porque no 3 pasos a la camilla, entonces no le dio, ¿no? El interno va, le mide la presión, como usted le mide la presión y no tiene presión. Bien raro, pero luego de 5 segundos cambia, ¿no? La verdad, no puede cambiar. Luego viene el examen clínico general, cómo se encuentra el paciente, el regional, los sistemas que les dije, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y con eso que hago con síntomas más signos, síndromes, ¿no? Y luego de síndromes que hago, un diagnóstico presuntivo y 3 diferenciales de lo que tiene el paciente probablemente. Ojo, que no tengo ningún examen, no tengo ningún drama, nada. Estoy pensando que lo tiene solamente con eso. Con la veces que le pongo. Luego viene el tratamiento, qué le doy, qué le pongo, qué dosis tiene, con qué frecuencia, es vía oral o vía endovenosa, o es vía intramuscular, etc. O si necesita la animación de repente el paciente, fibro ese es el la parte inicial hasta la parte. ¿Qué tiempo debe demorar este punto hasta el tratamiento? En emergencia debe demorar entre 15 a 20 minutos. Desde que llegó el paciente al triaje, pasa al tópico y estás copiando el tratamiento. Más o menos 10 minutos de examinar al paciente y decir por qué viene. 5 minutos haces tu diagnóstico y 5 minutos haces tu tratamiento. 20, 25 minutos. En emergencia, por cada paciente. O sea, si te vienen 3, así rápido, me tienes trabajo para 1 hora, 20 minutos cada uno. Eso es que ya se y en el plan de trabajo tú ya ves qué es lo que necesita el paciente. Vuelvo a repetir, esto te va a confirmar lo que estás pensando, de repente diferencial. Pedirle poner exámenes de vida diagnóstica. ¿Cuáles son? Los básicos: hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de vida. Si te viene un cólico abdominal, amilasa, tripasa. Si te viene un dolor de pecho, infarto. ¿Cuáles son? Troponina. Depende por qué viene. Si te viene con un desmayo y no despierta el paciente, una tomografía cerebral. Depende para qué o por qué viene el paciente. Procedimientos médicos. Es una cirrosis hepática descompensada, no se opera, se pasa en la medicina. 2, es una apendicitis. 3, es una obstrucción intestinal. Define. 3, 4, se fracturó la tibia. Pasa traumatología, ¿no? Y si el paciente viene jóvenes en shock, debo pasarle la consulta a UCI, ¿no? Ese paciente se va a manejar por los intensivos. Jóvenes, estos pasos es de acuerdo a una norma técnica del MINSA del año 2018, norma técnica de salud para la historia clínica de emergencia. ¿Ya? Esos son los pasos. Muy bien, jóvenes. El MINSA nuevamente en su norma técnica de salud para la historia clínica, miren, en la primera atención del paciente que debe tener sus datos. Primero, que chillona. 2, nombres completos, precisos, detallados. Si tienen 3 nombres, todos tienen que nombrar. ¿Cómo está el paciente? Un adulto mayor, está acostado, viene en silla de ruedas, viene al hombro, llegan y le encuentran camas. Decía, ¿dónde vayan? Lo vamos a traer al paciente. En el suelo, distribuimos pacientes a otros lugares y vamos a mejorar todos sus cánceres. ¿Por qué viene su enfermedad actual? Por el inicio, síntomas principales, evolución y la reforma. ¿Qué antes es personal del paciente, familiar, que no? Lo que habíamos dicho, ¿no? En el anterior diapositiva. En cambio, las siguientes consultas, cuando ya es un paciente crónico, ya lo conocemos, y ya lo hacemos un poco más sucinto. Primero, nombre, fecha y hora, síntomas y signos, qué tratamiento ha recibido, interrumpido o no, qué examen físico tiene, sus signos vitales, diagnóstico, tratamiento, si tarda 15 días o menos. En la emergencia, vienen chicos, el estéreo va a ser más rápido. Estos son los pasos que tiene que tener el estéreo. Desde que entró, sale a
crisis. Es un resumen de la historia clínica como lo mismo. Muy bien, entonces el 65%, ¿cómo se llama joven de la historia clínica? Anamnesis. ¿Qué va a ir en la anamnesis? Endoscopía, datos de filiación y enfermedad crónica. Tres cosas. Endoscopía, datos de filiación y enfermedad. Tres cosas. Y luego el 15% de chicos que hago, examino, ¿no? Hidratación, frecuencia, saturación. ¿Qué porcentaje de diagnóstico es este? 15%. Y este es un ejemplo, jóvenes, cómo está detallado el estudio clínico que va a venir en emergencia, pues lo va a dar para que haga su estudio en emergencia. La anamnesis, ¿no? Tiene tres partes: endoscopía, filiación y enfermedad crónica. Es lo que vamos a hacer. Y lo que todo paciente debe tener una anamnesis. Luego que viene las funciones biológicas. ¿Cuáles son las funciones biológicas? Apetito, sueño, orina, demostraciones. Patológicas, personales, socioeconómicas, si tiene vivienda propia o no, alquilado, no tiene lugar donde vivir, qué hábitos tiene, no consume tabaco, alcohol, ejercicio, qué patológicos tiene, qué comorbilidades, si vive con presión alta, diabetes, si tuvo algún accidente o secuela de ACV, por ejemplo, o se cayó, si lo hemos operado de algo, qué medicación habitual toma con frecuencia, si se transformó o no, si es alérgico a algún medicamento o no, y los antecedentes familiares, desde los abuelos hasta los nietos. Aquí, por ejemplo, jóvenes, el médico está haciendo un interrogatorio de la paciente. Si es mayor de edad, puede estar ahí, pero si es menor de edad, mucho cuidado, tiene que estar presente la mamá, ¿no? O el familiar cercano. La entrevista es una técnica que recoge datos. ¿Qué datos? Síntomas, los objetivos, síntomas. Y luego viene el 15% que es examinar al paciente. Todo eso es un acto médico. Que la anamnesis, lo dijimos, es una interacción por medio de preguntas, ¿no? Hay que tener confianza al paciente, de que está ebrio, podemos sacar el dato, no. ¿Qué anamnesis influye? Indirecto, ¿no? Hay que dar los datos entre lo acompaña o lo. ¿Qué me permite? Que el interrogatorio voy a sacar datos, voy a sacar anamnesis. ¿Qué es anamnesis de la historia? Es el primer contacto entre el paciente y el médico, o una relación médico-paciente. Ojo, que debo ser hábil para sacar datos. Muchas veces los pacientes se desacudan, de preguntas que contestan. Entonces, esta habilidad es para interrogar. Pues, con la entrevista es un arte, ¿no? De sacar datos al paciente. No solamente al paciente, sino también al familiar. Hay muchos pacientes con enfermedad psiquiátrica que algunos se tornan agresivos, ¿no? Empiezan a sacar datos. Hay que tener cuidado porque te puede adquirir. Pues la anamnesis constituye una primera oportunidad para ayudar al paciente, ¿no? En su aspecto físico y actitudes que pueda tener, ¿no? Dos, se puede confeccionar un morador de la historia y luego hacer una historia definitiva. Es lo que van a hacer ustedes primero, ¿no? Porque ustedes van a aprender a cómo interrogar. Entonces tienen que tener plantillas de las historias clínicas, un borrador y luego plasmarlo en un libro. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan en 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 historias, cada vez un lista de ese orden. ¿Cómo yo saco datos? Como les dije, muchachos, de forma directa, cuando el paciente está lotel. ¿Qué es lotel? Orientado, bien, espacios, personas. Directo. El paciente tiene una datos. Pero si no está lotel, ¿quién me da datos? Mi hermano, tío, sobrino, cuidador, etc. Una tercera persona, cuando es lista, es auxiliado por otra persona. Cuidado. Pero datos a los últimos, no datos de lo que viene en casa, de lo que va escribiendo. Por ejemplo, un transeúnte que encontró a una persona caída en la calle. ¿Qué objetivos hay en el interrogatorio de un paciente, muchachos? Uno, obtener información sobre
psicológica también del paciente, establecer una buena relación médico-paciente para lograr una colaboración con el enfermo. ¿Qué debo tener presente cuando yo hago un interrogatorio? Uno, dejarlo que el paciente le exponga qué es lo que siente, ¿no? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Hay abuelitos que salen de su casa y no conversan con nadie, y escucharon media hora. Sí, claro. Solo como yo para vivir solo. Es ustedes van a ser su psicólogo. Van a estar ustedes escuchando, porque los pacientes hablan ya de media hora. ¿Por qué tiempo tiene para que hagan todo el estudio clínico? 20 al máximo, 25. El máximo de interrogatorio es 10 minutos. Intervención del médico ante un paciente un poco explícito, escuchar la atención y esta se debería. No se olviden que escuchar al paciente ya tenemos que lo estamos dando jóvenes de otro tratamiento. Y es una terapia escuchar. ¿Por qué? No los escuchan en casa. Sus hijos están trabajando, viajan, viven en el extranjero, entonces no los escuchan. Solo con escucharlo van a tener una terapia. El médico se tendrá frente al enfermo y escuchará mirándolo a la cara. Muchos médicos no lo miran. ¿Ustedes creen que el paciente te da todos sus datos económicos a la cara de los otros? Te dirá lo superficial, pero no la programación. ¿Sí? Es muy importante, jóvenes, repito, mirar a los pacientes. Si no lo miras, no hay relación médico-paciente. Muchos de los médicos copiamos y el paciente estaba a 3 metros. Ni siquiera lo tocamos. Ni siquiera lo tocamos. Te va a medir la presión otro médico y le cuenta 220, 130. Algo tan simple, ¿no? Con medir la presión está todo su problema. Pero muchos médicos no lo hacen. Hay familiares que llegan por ejemplo a los hospitales y no están tomando una terapia adecuada, ¿no? Están dando mucho antihipertensivo. Están dando los ataques en las mañanas, a las 9 de la mañana es pido de la tona y a las 7 de la noche dan su cocina. ¿Le van a mirar la presión? 70, 40. Doctor, me siento cuando camino que me desmayo. ¿Qué está pasando? Están dándole mucho antihipertensivo que se iba abajo. ¿Por qué? Le preguntas todo el paciente, ¿no? Señora o señor, ¿le han medido la presión de médico cuando está bien? Y me ha tocado. ¿Y quiénes son? Los pobres. Señores, toque lo que sea. Mira, es lo mismo. Ni siquiera hacen eso. Eso no queda. Porque los pacientes van a salir peor. Se equivocar para él. No lo tocan. Si no lo tocas al paciente, has fracasado. Tienen que examinarlo al paciente. Y lo único que tienen que hacer es medir la presión. Poner el estetoscopio en el tórax para medir cómo está su frecuencia cardíaca, cómo están sus latidos, tocar el pulso. De repente el pulso tiene 70 y el corazón tiene 130. ¿Es correcto eso? No. Tiene que tener 70 y el pulso, 70 y el corazón. Eso es rítmico. Pero si le toco un pulso 70 y frecuencia 150, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Arrítmico. Y eso es el resultado. ¿Es necesario ser cardiólogo para hacer eso? No. Estoy bien. Lo más de ser cardiólogo ya cuando haces otros estudios. Por ejemplo, el paciente tiene o requiere un ecocardio o el paciente requiere un holter y ahí recibe un mal de Santa Fe. ¿No? Una vez me lo puedes ir a consultar todo el tiempo con los resultados en tu serum, en tu internado, pero tienes que examinar al paciente. ¿Qué tiempo debe demorar ese examen físico, chicos? 10 minutos. El interrogatorio 10 y el examen físico. Ya está pequeño, ya está pequeño. Pero si tú solamente interrogas y no examinas, no hay un buen inicio. No sabes lo que tiene. No le mide la presión, no sabes cuánto está circulando, no le mide el pulso, no le mide la carga carótida. No tienes que pagar. O hay viejitos que están con 10 almohadas y 10 frazadas encima. Y
lo saca, lo destapas y el paciente lo toca, está lleno de ganglios. No lo toma el paciente. ¿Se dan cuenta? Hay que examinar los pacientes sin condición. Hacer las preguntas en orden lógico y lleno de un lenguaje que entiende el paciente, ¿no? Un paciente de MINSA no tiene igual parámetro que el de salud. Los de MINSA tienen primarios, secundarios, etc. En cambio, el de salud es superior. ¿Dónde es más fácil examinar o preguntar a un paciente? ¿En salud o en MINSA? En MINSA. En salud te mandan volando. No tiene esto, te lo sabes. De repente ustedes no conocen porque no han ido al hospital. Entonces desconocen. Eso no le permite que estudiantes quieren que vengan médicos. Es más difícil arribarlos, más difícil preguntar. Siempre que sea posible, la nuestra vía llamada de orientación, orientar a los pacientes por qué le estamos preguntando por detalle para subir. El médico debe dar siempre una sensación de seguridad. O sea, si va por una dolencia, doctor, me duele la cabeza, no es fácil. ¿Qué toma paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco? Y sigo igual. ¿Cómo se duele la cabeza? Me duele la cabeza, doctor, y me la desmedio por ese lado. ¿Qué hora se ocurre? ¿En las mañanas o en las tardes? ¿O en las noches? Ya sería la cefalea convencional, pero es una queda. Entonces, ¿qué debemos dar? Preventivos de la migraña. Para estar muy relacionada. Hay que usar otro para que solamente escriben hasta ahora se tiene. Ver cómo es el detalle de los síntomas y síntomas. El interrogatorio debe continuar durante el examen físico, luego del interrogatorio del examen físico y decir al paciente la verdad y no medio, ¿no? Si al final encuentro algo, por ejemplo, que ese dolor de cabeza se parece a un dolor por, no sé, un tumor en el cerebro, no decirle de frente, sino darle pistas de que necesita otros exámenes para que llegue a un buen diagnóstico. Ha pasado por neurología, lo mismo, sigue la cefalea. Doctor, me suma el oído, mide la presión, ¿cómo se siente? Bueno, impresionante, ¿no? Me suma el oído y me molesta porque ya tiene 30 años joven. Ese paciente, no solamente con la nariz, queremos hacer una tomografía para ver qué hay adentro, hay algo más, algo que está molestando. Muy bien, ¿qué alteraciones podemos encontrar en una historia, chicos, al hacer la análisis? Primero por parte del enfermo y luego por parte del médico. Primero del paciente, que el paciente varios se olvida de sus datos. ¿Quiénes son los que olvidan sus datos? Los adultos mayores. Por eso es importante indirecto. Algunos que alteran los hechos, por ideas concebidas, etc. Tergiversan, ¿no? la verdad o la licencia de la populación de invalidez, lo que tienen los pacientes en un mayor de nosotros. Entonces no voy a recoger datos 100% reales. ¿Qué tengo que unir? Una análisis indirecta. En el médico, lo principal es estar apurado. Tienen 5 pacientes en emergencia que hay ingresados. Y ya son 12 de la noche. Ya está cansado. Entonces ahí pues, ya no se pregunta muy bien, no se examina muy bien, los detalles no se examinan muy bien. ¿Qué nos conlleva eso? Errores. 2, hay una falta de vocación, hay desinterés. La medicina es un arte noble de dar y de servir. No es por hacer dinero, hay otras cosas que dan más de menos. La medicina es para servir, para calmar el dolor de un paciente que está muy para escuchar. Eso es la medicina. Y jóvenes, el médico no esté bien preparado. Falta de conocimiento. Si no está bien preparado, no le vas a dar seguridad del paciente. De
conocer. ¿Y dónde está el conocimiento escondido? Ya, tiene que haber conocimiento. No tiene más que ver. Entonces ahí puede haber errores por parte del paciente y por parte del médico, ¿no? ¿Qué errores frecuentes se producen, jóvenes, en la revisión de las auditorías de las historias clínicas? Ahora hay médicos auditores. ¿Qué son los médicos auditores? Sacan una historia al azar y van a revisar la hoja por hoja. ¿Cómo están las tendencias? ¿Qué datos han tomado reales? ¿Se ha medido la presión arterial? ¿Han anotado la frecuencia cardíaca? ¿Han anotado la frecuencia cardíaca? ¿O lo pasado bien? Para eso existe este especial de auditores. Hay estos médicos que no toman novedades, lo ponen cero. Entonces, esa historia ya es aplicada y es observada. No puede haber una historia clínica sin novedades. Dos, incompleta la historia, los síntomas no están bien detallados, no hay una buena semiología de los síntomas. Los síntomas deben tener jóvenes intensidad, frecuencia, con más en el día, en la noche, usan años, se acompañan de otros síntomas. ¿Cuál es la solución? Para mejorar. ¿Cómo está el relato de las enfermedades? Hay veces que ponen cefalea, dolor de cabeza, sí. El relato tiene que ser cronológico. ¿Sí? No. Dos, hay impresiones de tratamientos recibidos, vienen por presión baja y ya no vienen compresores. Hay despido de mujer y historia familiar en las iglesias, personal, no hay datos fidedignos. Hay veces haces la anamnesis bien, pero no examinas. Por aparatos. ¿Ya? Son errores que hay. ¿Quién detecta estos errores? El médico auditor. ¿Quién es el médico auditor? El médico que saca historias al azar y revisa las historias antiguas y ve los errores. Muy bien, jóvenes, en la historia clínica de la anamnesis vamos a ver esto, por qué viene el paciente, cómo se llama eso, motivo de cómo deben consignarse de forma breve, precisa, sin errores. No. ¿Qué signos trae o tiene cuando venga el examino? ¿Qué síntomas tiene? ¿Y qué síndrome va a formar? Se registra con algunas palabras del paciente, entre comillas. Y ojo, es la percepción empírica del paciente de los datos que nos está dando. Pero ojo, es muy importante, porque sus síntomas nos van a ayudar a formar síntomas y armar un diagnóstico. ¿Qué es el síntoma principal, chicos? Por lo que viene, ¿no? ¿Qué síntomas principales tienen que vienen los que vienen a la agencia? Cólico abdominal, dos. Otro, dolor de pecho. Otro, fiebre. Si no, viene. Otro, fractura. Fractura, otro sangrado, vaginal, digestivo, por eso hematemesis, es con sangre, muy bien, eso sí, eso es es el motivo por el cual mi intervención es síntomas. Y lo que yo siento, no lo que puedo, no lo que siento. Entonces, esto joven va a estar resumido como la enfermedad actual. ¿Ya? ¿Qué va a ser? Es la parte más importante de la enfermedad. El interrogatorio debe empezar con la enfermedad actual. Y, ojo, debemos describir este interrogatorio en forma cronológica. Empezó la enfermedad hace un mes, que traía hace 30 días. Se llegó hace 10 días esto, hace 5 días esto, hace un día esto, hace 6 horas esto, hace 30 minutos. Así es, por lo menos. Eso es cuando es crónico, pero cuando es agudo, 6 horas, 3 horas, 20 minutos, 10 minutos. ¿Qué debemos preguntar directo al paciente? ¿Por qué viene? ¿Por qué le pasa? ¿Cuándo comenzó la enfermedad? Doctora, hace 2 horas. ¿Sí? 3. ¿Cómo comenzó? ¿Bruscamente o de? ¿Cómo ha evolucionado hasta la fecha? ¿Insidiosa, estacionaria o evolucionaria? Y aquí está, chicos, los tiempos. ¿Cuándo es agudo? Pues dura menos de 3 meses. ¿Cuándo es subagudo? Cuando dura entre 3 meses a 1 año. ¿Cuándo es subcrónico? Cuando la enfermedad dura entre 1 a 5 años. ¿Cuándo es crónico?
dura más de 5 años. Es por lo general. Estos datos sirven para qué? Para la enfermedad actual. ¿Cómo empezó? ¿Cómo comenzó? ¿Con forma insidiosa o paulatina? 2, de forma brusca o rápidamente progresiva. 3, súbitamente o instantáneamente quirúrgica. De un momento a otro. ¿Cómo evoluciona el paciente o los síntomas hasta la fecha? ¿Cómo evoluciona el cuadro? Por crisis, han sido varias crisis que metían. Doctor, el abdomen desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde que se oye. El dolor es permanente, no, a las 6, luego ¿qué pasó? Pasó a las 8. Luego pasó a las 10, a las 12, a las 4 de la mañana. Eso es por crisis, o periodos. Progresivo, doctor, en la mañana me dolió 2/10 según veo. La escala de Elo, de 0 a 10 puntos, 0 no hay dolor, 5 más o menos y 10 puntos. En la mañana me dolió como 2 de 10. Al mediodía, 5 de 10. Y ahorita me duele 9 de 10. Intenso. Esa es la parte progresiva. O en la mañana me dolió 10 y ahorita me duele 2 10. ¿Es progresivo o regresivo? Regresivo. ¿100 brotes o rendiciones? ¿Los 100? Y aquí, jóvenes, para ver cómo se describe un síntoma, ¿no? También lo dijimos ahí en la semiología. Por ejemplo, el dolor abdominal. ¿Qué descripción debe tener? 1, ¿dónde se localiza? ¿Qué parte del abdomen? El abdomen tiene 9 regiones, ¿verdad? De arriba hacia abajo. ¿Cuáles son? Cojón derecho, epigastrio, cojón izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Estas son las 9 regiones. En esas 9 regiones hay otras. Por ejemplo, doctor, se localiza en el cojón derecho. ¿Pero dónde está ahí? 1, 2, 3, ángulo hepático del cuerpo. Flanco derecho, ¿qué no se encuentra? Colon ascendente, ureter derecho. Hable. Una porción de niño, muy bien, puede ser, muy bien. Fosa ilíaca derecho y el varón. Apéndice cecal. Otro. Divertículo. El cuervo. El ciego. Otro. Fosa ilíaca derecha. Mesenterio. Anatomía. Mujer, hipogastrio, ¿qué hay? Hable. Yo me acabo de golpear el cerebro. ¿No? Hipogastrio, ¿qué hay? Una mujer. Sí. No bucleo. El médico viene sin nada. No bucleo. El médico viene sin nada. Yo me voy a necesitar sin nada. Útero. Sígame. ¿Qué más nosotros? El hipogastrio, ¿qué encuentra? Recto. Otro. Ay. Otro, doctora. Colon sigmoide, doctora. Fosa ilíaca izquierda, doctora, ¿qué encuentra usted? Está cambiando la colon sigmoide, otro, cirujero a la izquierda. Otro, cirujero a la izquierda. ¿Te das cuenta? O sea, cada zona tiene órganos. Si tú eres un cono izquierdo, vaso. Si tú eres un cono derecho, hígado, vesícula. La función, la función, el ángulo hepático.